Allí los tienen, comenzamos. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la MIR y al Comité de Fondos por invitarnos hoy a platicar de la oportunidad que tenemos frente a nosotros para ayudar a más mexicanos a alcanzar sus metas financieras con éxito. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar de una meta financiera que es la meta del retiro, que como saben es una condición necesaria para la estabilidad económica y social de un país. Y en Vanguard lo que pensamos sobre qué se necesita para alcanzar el éxito en el retiro son particularmente dos cosas. La primera es ahorrar suficiente y la segunda, invertir bien. Entonces, el día de hoy, Nacho y yo vamos a platicar sobre esas dos oportunidades. Yo les voy a hablar de la oportunidad que existe para incrementar el ahorro. Nacho les va a hablar sobre la oportunidad que existe para ayudar a las personas en México a que inviertan bien. Entonces, para empezar a hablar de la oportunidad que existe en el ahorro, voy a referirme a un estudio que publicamos hacia finales del año pasado y que hicimos de la mano del Think Tank México ¿Cómo vamos? El estudio se llama México ¿Cómo vamos con el ahorro para el retiro? Y toma como base información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que se publicó en México en el último año. Entonces, ¿por qué quisimos hacer este estudio? Lo que queríamos era entender cuáles eran los hábitos de los mexicanos con respecto al ahorro. ¿Ahorran o no? ¿En qué ahorran? ¿Y podrían ahorrar más o no? Entonces, uno de los hallazgos más importantes de este estudio es, como marca la línea roja, de hecho sí, los mexicanos ahorran. 66% de la población económicamente activa hoy en día ahorra. Pero lo que es importante resaltar es, si se fijan en la línea verde fuerte, las personas que ahorran en un mecanismo formal son solamente el 30% del total de las personas que ahorran. Y de hecho, Fanny ya hablaba en el panel de género que hay una proporción muy alta, de hecho la línea verde clara, que es casi el 60% de las personas que ahorran a través de mecanismos informales. Ahora, si hablamos de en qué ahorran las personas que ahorran en los mecanismos formales, las personas que ahorran en los mecanismos informales, lo que mostró el estudio es que los mecanismos más comunes para el ahorro formal son obviamente la cuenta de banco, le sigue la cuenta de nómina, aparecen también las cuentas digitales y en cuarto lugar aparecen los fondos de inversión. Ahora, donde está la oportunidad, y como bien lo decía Fanny hace rato, es también en la parte del ahorro informal, porque de hecho el 70% de las personas que ahorran de manera informal ahorran en su casa. Y el siguiente mecanismo de ahorro, de hecho, son las famosas e infames tandas y las cajas de ahorro de los amigos o de los conocidos de las personas. Ahora, si pensamos qué es lo que ha pasado, por qué ha incrementado el ahorro formal, esa línea verde fuerte en los últimos años, de hecho hubo un incremento mucho más pronunciado del 2021 al 2024, que es el ahorro formal. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que explica eso? Lo que explica eso es la predominancia y el incremento de soluciones para captar ahorro a través de medios digitales. Entonces, el número de cuentas contratadas por Internet o la apertura de cuentas a través de aplicaciones no bancarias incrementó de manera importante. Y si se fijan, los datos del estudio que publicamos el año pasado, la barra verde, habla de un incremento como del celular, como el uso más común para el manejo de una cuenta, mientras que el estudio que publicamos hace 3 años mostraba que las otras medidas para estar en contacto con tu cuenta de banco, que era la ventanilla o el cajero, han ido perdiendo relevancia. Ahora, si hablamos de para qué ahorra la gente en México, porque justamente yo les decía al principio, queremos enfocarnos en la parte del retiro y hay que entender en dónde está el retiro en las prioridades de la gente para ahorrar, pues no está en un muy buen lugar. Como ven ahí, el motivo número 1 por el que la gente ahorra es para las emergencias o los imprevistos, y le siguen los gastos de la casa o los gastos personales, después comprar un bien, y ahí apenas llegó a la lista en penúltimo lugar ahorrar para el retiro. Y es importante también entender que este mismo patrón se repite en los destinos de gasto del ahorro de las personas que reportan ahorrar en mecanismos informales. Y es importante hablar
de el ahorro en mecanismos informales, porque aunque es verdad que la condición más importante para ahorrar para el retiro es que tengas un trabajo en el sector formal, porque muy probablemente tendrás una cuenta de Afore, es verdad que existe una propensión a ahorrar en las personas que también tienen un trabajo informal, y esta es la oportunidad que queremos entender mejor. Entonces, aquí hicimos un doble clic en esa oportunidad, en el número de personas y cuánto vale en dinero esa oportunidad para incrementar el ahorro. Entonces, lo que hicimos es, para definir que una persona tenía capacidad de ahorro, era una persona cuyo ingreso es mayor a la línea de pobreza en México, que es más o menos 4.670 millones de pesos al mes. Y con base en eso determinamos que había diferentes propensiones a ahorrar dependiendo del nivel de ingreso. Pero bueno, a donde llegamos es a que existen en México 28 millones de personas que o no están ahorrando o que ya ahorran, pero no están ahorrando lo suficiente. Ahora, yo les decía, lo que hay que entender es cuáles son los hábitos de estas personas para entender qué es lo que podemos hacer para ayudarlas a ahorrar más. Entonces, lo que hicimos fue hacer este doble clic que yo les decía, y evidentemente sí, la barra verde son las personas que hoy en día tienen un empleo formal, un empleador, y por lo tanto tienen una cuenta de ahorro para el retiro. Sin embargo, estos 16 millones de personas es en donde la oportunidad económica es la más grande. Vale como 15,000 millones de pesos de esos 19,000 millones de pesos, porque evidentemente tienen la capacidad de ahorrar para el retiro a través de otras soluciones de inversión que de hecho ofrecen los fondos de inversión, como los PPRs, a través de un plan de pensiones o quizá un producto de seguro, ¿no? También me gustaría resaltar la barra naranja. La barra naranja es muy interesante porque eso, aunque se considera un empleado o un empleo informal, en realidad son personas que son independientes o son autoempleadas. Entonces, ¿qué significa esto? La mayoría de esas 3.4 millones de personas trabajan, generan ingresos, pagan impuestos, pero muy probablemente no ahorran para el retiro. Y no quiero dejar de hablar de la barra morada, que es el sector informal y la gente que tiene un empleo informal, porque un dato muy importante de ese grupo de personas, que son 6.3 millones de personas, es que el 30% de esas personas alguna vez pasó por el sector formal. Es decir, que está dado de alta en el Seguro Social o alguna vez tuvo alguna cuenta de ahorro para el retiro y muy probablemente hoy en día no está ahorrando para el retiro. Entonces, bueno, después de haber hecho este desglose, este doble clic a los hábitos de ahorro por el tipo de trabajo y las personas que están ahorrando o no ahorrando, claro que la siguiente pregunta es, bueno, Adriana, ¿y qué hacemos con esta información? Pues justamente ese es el objetivo, abrir la discusión para encontrar qué mecanismos tenemos que diseñar en el sector financiero a través de la industria de fondos para poder atraer a estas personas que tienen capacidad de ahorro y entonces pueden ahorrar más a través de vehículos que ofrezcan en el sector financiero, y también para ayudar a las personas que hoy en día no están ahorrando absolutamente nada para el retiro y que sin duda tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, bueno, yo les dije que yo les iba a hablar de la oportunidad del ahorro. Aquí está, para que nos pongamos a pensar en qué podemos proponer de soluciones. Pero también le voy a pasar ahora la palabra a Ignacio, ya que Ignacio va a hablar sobre la oportunidad para ayudar a las personas a invertir bien como segunda condición necesaria de un buen retiro. Gracias, Adri. Buenas tardes a todos. Yo me voy a parar porque no, por más que tengo lentes no veo los números acá, pero les voy a hablar ahora del comportamiento de los inversionistas a la hora de invertir. Muy importante, una vez que se ahorra, el desafío para todos nosotros, cómo ese ahorrista lo invierte y toma provecho del mercado. Les voy a hablar de estas dos láminas, empezando por la de la derecha. Lo que vemos ahí es el resultado de inversionistas, y esto está basado en
en un estudio que hacemos en Estados Unidos de 5 millones de inversionistas a través de los planes de 401k en Estados Unidos. Esta es la data que tenemos, entonces hoy en día enfocado en Estados Unidos, pero seguramente se va a venir México en un futuro. En el lado de la derecha ahí ven los inversionistas, cuál es la experiencia que tienen en riesgo y rendimiento cuando toman sus propias decisiones. Ahí lo ven que no tiene ninguna tendencia hacia nada, ven diferentes colores. Los que ven en color oro son las personas de 55 años o mayores, ya casi cerca del retiro. Da miedo que algunas de ellas están tratando de encontrar un rendimiento tomando demasiado riesgo en el mercado. Los que ven de un verde clarito son los jóvenes, menor de 25 años, los que realmente deberían estar tomando riesgo en el mercado porque tienen mucho más años de trabajo, tienen mayor tolerancia a la volatilidad dentro del mercado, tienen el tiempo a su favor, también los ven por todos lados. Y las bolitas que ven ahí en verde oscuro es la población intermedia. Igual importante, están por todos lados. Este que está a punto de ahorrarse, no sé qué está pensando, pero claramente el mercado no le ha funcionado a su favor. Entonces, lo que decimos ahí, la brecha no es el mercado, es cómo invertimos en él. Seguramente están viendo esta gráfica y piensan de un amigo o algún familiar que ha hecho eso, ¿no? Todos tenemos el que está acá arriba, que nos llama siempre, oye Nacho, míralo, y el que está acá, que no nos avisa nunca cómo le va con sus inversiones. Ahora, si vemos a los inversionistas que tienen ya participantes con cuentas asesoradas, acá ven la tendencia o lo que es el resultado, ¿no? Gente en oro, cercana al retiro, invierte más conservador, tal vez no tiene un rendimiento más alto, pero tiene una experiencia de mercado donde si hay una caída, tal vez su tolerancia puede aguantarlo y recuperarse. Y ya la gente más joven, ya tomando más riesgo, teniendo más rendimiento en años tempranos que puede ayudar al interés compuesto de sus inversiones. Si miran esto, se ve como una frontera eficiente, ¿no? Ya, carteras eficientes, gestionadas por profesionales, grandes conclusiones sacamos de acá, ¿no? Ahí ven, las decisiones individuales generan rendimientos inconsistentes, la gente persigue rendimientos. Yo siempre cuento la historia de mi hermano desafortunadamente anda por acá en algún lado, se sale del mercado, el mercado se voltea, ¿qué hago ahora, Nacho? Los resultados de inversión varían significativamente entre inversionistas. A veces podemos tener el mismo tolerancia al riesgo, igual la experiencia es distinta dependiendo en qué fondo estamos o en qué situación tenemos en cuanto a asesoría financiera. Y por último, el comportamiento y la construcción del portafolio son determinantes. El desafío para nosotros como industria es crear una cartera eficiente, diversificada, que pueda tal vez reducir el comportamiento de andar persiguiendo rendimientos en el mercado. Genera acá lo que es una experiencia que se parece como una frontera eficiente, ¿no? El que quiere tomar mayor riesgo va a ser compensado. El que quiere reducir riesgo porque está cerca del retiro va a tener también un rendimiento apropiado a lo que es su situación, su etapa de vida como ahorrista o como inversionista. Entonces, la buena noticia desde el punto de vista de inversión es de que hoy en día en México tenemos soluciones para guiar inversiones y estar de este lado de la lámina. La buena noticia que nos dio Adri es mexicanas y mexicanos ahorramos, podemos ahorrar más aún. La oportunidad está ahí y creo que también tenemos las soluciones para
para nuestro mercado. Hablando de este comportamiento, el ahorro, la inversión hacia el retiro, claramente lo que suena son las soluciones de portafolio ciclo de vida. Vimos las Afores, emigrar hacia eso. El mercado de ahorro voluntario, de cierta manera, también tiene esas opciones. La idea detrás de que alguien joven tiene el tiempo, no tiene el capital, entonces debería tomar riesgo. El inversor ya más cerca del retiro, tienes menos capital humano, menos tiempo en el mercado laboral, pero ha acumulado mayor riqueza y puede tomar provecho de un rendimiento compuesto. Claramente eso apunta a las soluciones de ciclo de vida, o los Target Date Funds, como le llaman en Estados Unidos. Es esta solución donde un inversionista entra en su fondo adecuado a su edad y a su tiempo que tiene en el mercado o su tiempo para el retiro, y esa cartera va reduciendo riesgo, representando lo que sería la etapa de vida como ahorrista y como inversionista pensando en el retiro. También nos apoyamos en el estudio de Estados Unidos. Este es el número importante de esta gráfica. 67% de los participantes en los fondos de 401k invierten en un fondo ciclo de vida. Hace 20 años ese número era 9%. Hace 10 era 48%. Claramente una preferencia no solo del inversor, pero también de la compañía que ofrece, guiando al trabajador a una solución donde está diseñada y gestionada por profesionales. Trata de reducir lo que es la disciplina a la hora de estar entrando y saliendo de inversiones dependiendo de nuestras emociones. Y también ayuda a lo que es crear esa inversión que va a dar un retiro digno a inversionistas. Si nos enfocamos ahora a la industria de México, como les comentaba, ya hoy en día 104.000 millones de pesos invertidos en estas soluciones de ciclo de vida, ahorro voluntario, una cobertura de 2 millones de afiliados. Adri les comentaba la oportunidad en cuanto a personas que ya ahorran, son profesionistas, pero no tienen acceso a estas soluciones. Y es un esquema que, como bien dice ahí, ayuda a la diversificación, reduce lo que es el comportamiento de errores humanos o de comportamiento de mercado, y durante el tiempo crea esta consistencia de rendimientos que también le da de cierta manera fortaleza al sistema financiero y a la experiencia de los ahorristas. Ahí mensaje clave, la consistencia supera al timing, ¿no? La entrada o salida en el mercado. Pero nosotros lo que realmente vemos acá es el valor del asesor, el valor de la solución, del portafolio diversificado que le da esa consistencia de rendimientos al inversor. Vemos el comportamiento de las empresas también en ofrecer este tipo de soluciones para la inversión dedicada al retiro. Entonces, desde nuestro punto de vista, como les decía Adri, los invitamos a seguir este debate sobre cuáles son las soluciones de inversión óptimas, cómo ayudamos a los mexicanos y a las mexicanas a animarse a ahorrar y luego de eso animarse también a participar del mercado. Hay soluciones ya hechas muy a medida del riesgo y del rendimiento de que cada uno quiere apegarse. Entonces, desde Vanguard, muchas gracias por su atención. Vamos a estar acá luego compartiendo tragos con ustedes, así que si quieren conversar, si tienen alguna historia de alguien que se comporta acá como este comportamiento, feliz de platicar con ustedes. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos.